Y el mundo emprendedor siempre da que hablar, tiene poca prensa, pero siempre da que hablar, ya sea a nivel global o por estas pampas, donde en los últimos tiempos proliferaron los unicornios, vale decir aquellos emprendimientos, empresas con una valuación superior al $1.000.000. Es un poco lo que me interesa conversar ahora con el licenciado Esteban Campero, quien es responsable de Economía y Empresas de la Secretaría General Iberoamericana, CEGIP. Buen día, ¿cómo estás, Esteban? Gracias por atendernos. Hola Nino, un gusto saludarte. Gracias igualmente. Bueno, empecemos en todo caso, te propongo por lo global para ir bajando a lo local. ¿Cómo está? Dale. ¿Cómo ves la actividad emprendedora en el mundo en estos tiempos de tanta crisis económica, cuando aún no se ha salido de la pandemia, donde hay tantas turbulencias de todo tipo, ¿no? Bueno, mira, yo lo dividiría en dos partes. Digo, en líneas generales veo que sigue siendo un gran momento, un muy buen momento del ecosistema emprendedor a nivel mundial, sobre todo las startups que están ligados a la transformación digital, producto, por supuesto, de la pandemia, ¿no? Si hay algo que se aceleró fue esa transformación para poder lograr mejoras en la productividad, para poder lograr mejoras en los modelos de negocio y por sobre todas las cosas para mantener las ventas en lo que fue un escenario tan incierto y tan complicado como el de la pandemia. Eso generó una bonanza muy interesante que en el año 2021 también se caracterizó por un acceso al financiamiento, sobre todo a la inversión de capital de riesgo, muy, muy grande, en donde América Latina debe haber sido una de las plazas que más se beneficiaron, ¿no? Por eso nos fuimos acostumbrando a varios titulares de empresas que se convertían en compañías unicornios, es decir, que se evaluaban en más de $1.000 millones. Además, por ser empresas que ya validaron sus modelos de negocio, lo lograron escalar y que tienen mucho potencial, también porque recibían muchas inversiones. Ahí América Latina fue un atractor de este tipo de inversiones. Ese escenario quizás cambió un poco en el 2022, los números no son tan buenos, pero sí sigue arrastrando un saldo bastante positivo. ¿Por qué pasa esto? Fundamentalmente por dos cuestiones. Yo creo que Argentina, para ir ya al caso de Argentina, aprovecha unas condiciones muy importantes, muy interesantes de talento, ¿no? La pregunta que hay que hacerse, ¿por qué en condiciones macro por ahí tan complicadas o de restricciones cambiarias o cuestiones de una economía que no crece y demás, por qué las startups siguen naciendo en Argentina o por qué las grandes compañías de la economía del conocimiento siguen estando en Argentina, ¿no? Es muy raro que nos despertemos con una mala noticia que diga que algunas de las empresas que son intensivas en conocimiento deciden irse del país. No, deciden llegar, deciden permanecer, deciden estar, y entre otras cosas porque hay un talento vibrante muy interesante, es decir, con una capacidad emprendedora notable, un nivel de conocimiento técnico también muy alto, es decir, nuestras universidades siguen rankeando de la mejor manera, a veces nos flagelamos mucho en el análisis y está bien que seamos rigurosos en ese sentido, pero uno agarra los rankings a nivel internacional y desde la UBA para abajo hay muchas de nuestras universidades que están muy bien rankeadas. Y obviamente esa capacidad que tenemos, esa resiliencia de estar acostumbrado, nos va a la marcha, nos gusta el surf, es decir, estamos tan acostumbrados a esos tsunamis que nos cambia permanentemente, que hace que saquemos un cuero bastante duro y que el emprendedor argentino tenga unas características bastante interesantes, ¿no? Está bien, está bien. Se hace camino al andar y por supuesto que muchas veces se trata de sortear obstáculos que obviamente van dejando un aprendizaje y obviamente el caso de los emprendedores me parece que es paradigmático en este sentido. Te quería preguntar, ¿se está emprendiendo hoy por oportunidad o por necesidad fundamentalmente, tanto a nivel global como acá a nivel de la Argentina? Mirá, yo esa pregunta, acá hay que distinguir bien el fenómeno emprendedor, tenemos que distinguir las startups tecnológicas, si querés, o el emprendedor por necesidad que necesita autoemplearse y no le queda otra que emprender, ¿no? Esto de necesidad de oportunidad, si bien no es tan lineal, en América Latina es un problema, porque nuestras empresas cuando nacen por necesidad, nacen con un raquitismo que después les cuesta mucho recuperar ese peso, ¿no? Ideal, es decir, una empresa que nace microempresa que nace en la informalidad y que por esa informalidad tiene problemas de acceso al crédito y que por esa informalidad también es poco rigurosa en cuanto a las calidades, las entregas y demás, el círculo vicioso es bastante duro y después cuesta mucho revertirlo. Entonces son dos escenarios distintos. El emprendedor por oportunidad, por lo general,
identifica esa oportunidad, valga la redundancia, en una experiencia laboral previa, o estudiando en la universidad, o teniendo acceso a conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Es decir, estamos hablando de un nicho muy particular, digo, para no tener el pensamiento mágico de creer que estamos en una primavera emprendedora a nivel general. Hay muchas oportunidades para los que emprenden por oportunidad, intensivos en conocimiento, ligados a agregarle valor a determinadas actividades o a buscar nuevos modelos de negocio a partir de la tecnología. Y después hay una realidad bastante dura, bastante compleja para el emprendedor por necesidad, que tiene problemas de acceso a financiamiento, sigue teniendo problemas muy grandes de formalización y ese es todo un círculo vicioso. Está bien. Eso es un poco también a nivel de las startups o emprendimientos nacientes, o ya lo estás vinculando más que nada con la vida de las pequeñas y medianas empresas, donde me No, parece no. que es como que hay una tendencia mayor a incursionar en la informalidad, como bien decís. Por eso, no, el mundo de las startups lo veo completamente diferente. Yo veo que economías como la Argentina, a pesar de lo que ya sabemos, tienen algunas cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, si uno compara Argentina con algún país vecino chiquitito, Argentina tiene un mercado interno muy grande, tiene industrias que tienen que hacer su transformación digital y alguien tiene que hacer esa transformación digital. Es decir, uno siempre naturalmente lo que mira es la exportación de servicios basados en conocimiento como como única dimensión. Pero hay otra dimensión más que interesante, es quién está ayudando en la transformación digital, en la transformación de los modelos de negocio, en la transformación de los procesos a la actividad del plástico, la actividad textil, los agronegocios, y son nuestros emprendedores. Yo ahí veo un potencial enorme y uno lo ve Está bien. no solo en Argentina, en Brasil se está viviendo un fenómeno impresionante también por las dimensiones de su mercado, es decir, la característica que tiene el mercado brasileño es que sus unicornios nacen casi de mercado interno y la escala se los permite. En Colombia, en México, en Chile, es decir, estamos viviendo un despertar muy, muy interesante que, como digo, Argentina tiene una gran ventaja, que es el haber contado con una primer camada, con modelo de rol positivo, personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros que se propusieron una meta emprendedora y la fueron logrando, y emprendedores que en lógica de ecosistema justamente también reinvierten o invierten y acompañan el nacimiento de otras startups, que eso me parece que es muy interesante. Está bien. ¿En qué rubros pensás que tiene más futuro en este sentido, por el lado más que nada de los emprendimientos? ¿Están las financieras, el agro, algo ya mencionaste? ¿Qué otros se te ocurren que pueden tener un camino, digamos, de alguna forma venturoso de aquí en adelante? Tenemos a Satellogic, que sigue para muchos es el próximo unicornio, que incursionó en algo totalmente novedoso como son los nanosatélites. ¿Por dónde pensás que va a seguir el desarrollo de la actividad emprendedora local? Bueno, es difícil la pregunta. Ya, a mí me gustan Argentina y algunos países, otros países del Cono Sur, cuando aprovechan sus cadenas productivas tradicionales como la del campo, tienen un diferencial. Es decir, todo el paquete tecnológico, todas las startups que desarrollan alrededor del agritech, creo que tienen un potencial que es gigante. El fintech, como decías, por una necesidad de acceso al financiamiento en América Latina es otra tendencia que se mantiene y Argentina no es la excepción. En Argentina hay un muy buen semillero de biotecnología que está creciendo mucho. Creo Sí. que eso nos va a ir dando cada vez Y mejores nanotecnología. noticias. Nano, bio y sobre todo lo que se llama tecnología aplicada al clima también que está surgiendo, tratamientos de Ajá. aguas y demás, que es una tendencia que se viene. Hoy la doble transformación que se habla en Europa es digital y es sostenible y las startups que logren hacer frente a los grandes desafíos que tiene el planeta también tienen una gran ventaja y Argentina tiene algunos modelos que se están desarrollando que son muy interesantes. Déjame, Nino, ahí decirte una cosa que creo que es clave en Sí, cómo esto, no. ¿no? Porque ya dije las buenas noticias y el vaso medio lleno. Ahora voy por el medio vacío y por los Dale, deberes que dale. nos faltan, ¿no? Y a mí me parece que estamos en un momento, una coyuntura histórica de una globalización rara, ¿no? En un desmerengamiento, como dicen en Cuba, donde la globalización que conocíamos hace 2 o 3 años está cambiando, se está conformando en polos. Y acá hay que prestarle atención que se nos presentan algunos interrogantes o algunas tensiones. Uno es la batalla por el talento, ¿no? Hay una disputa por el talento a nivel mundial que es impresionante, hay una falta de recursos humanos que es impresionante. Y la otra es cómo resolvemos un gran dilema fiscal, si se quiere, que es producto de la globalización también, que de dónde tributan o desde dónde se instalan las empresas. En España esta discusión se la ridiculiza con los influencers o los chicos que trabajan en YouTuber, ¿no? Siempre está el caso del Rubius,
uno famoso que uno no se lo toma en serio porque se fue a Andorra y un día tuiteó que no quería pagar impuestos. Pero atrás del Rubius hay ingenieros en telecomunicaciones, startups y demás que también se van a otros países, Claro. se van a Andorra, se van a Portugal. Bueno, en Argentina o en Cono Sur pasan 3/4 partes de lo mismo. No podemos enfrentar este desafío sin pensar cómo generar algunas ventajas o algunas herramientas que le hagan competitivo a un país como Argentina para trabajar en este sentido. Y el otro punto del talento. Por ejemplo. Y no sé, habría que pensar determinados instrumentos de acompañamiento al emprendedor, al startup en los primeros años que le permita, por ejemplo, algunas ventajas desde el punto de vista impositivo, que les permita, por ejemplo, algunas ventajas desde el punto de vista del tipo de cambio, ¿no? Básicamente. Ahí ¿Y creo que hay que exenciones impositivas sería, Esteban? Y en gran parte, sí, yo creo que ¿Exenciones? sí. Puede ser. Yo creo En que tenés que España en algún pensarlo en ese momento, sentido. en España en algún Mira, momento, en los España, últimos años, no sé si estará vigente, las empresas nacientes estaban libres de pagar varios impuestos. sí, Me parece España quizás no sea el mejor. el más activo en eso. Portugal lo Ajá, está haciendo muy bien. Y ahora te lo ligo con la ajá. segunda parte que te decía, que es la disputa del talento, ¿no? Sí, claro. Argentina tiene que tener en claro acá también que la fuga no es irse 6 y tomarse el avión también, sino que es la gente que quedando fuera del sistema y abriendo una cuenta en Estados Unidos puede trabajar perfectamente y van al mismo coto que mi mamá, pero ganan en dólares, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese valor no se escurra? Entendiendo también que esa es una competencia a nivel global que le pasa a todos los países, ¿no? Que no creamos que es solamente un problema para la Argentina. Por suerte, Claro. y acá voy a ser un poco duro con nuestros vecinos, no tuvimos un Portugal al lado que saque una visa de talento y que diga que las ventajas para irse de Argentina van mucho más allá que tener una banca eficiente o un sistema bancario que me ampare, ¿no? Es decir, si Ajá. hubiéramos tenido algún vecino que armaba un Silicon Valley a nivel local, el daño hubiera sido mucho más grande. La gran Hay ventaja un que tiene proyecto del Argentina otro para... lado del río, ¿eh? Te digo Sí, que hay sí, un lo conozco, proyecto del sí, otro sí. lado del río. Sí, sí, lo conozco, es súper Que es interesante. verde, está verde, por supuesto. Te quería preguntar, hablaste del vaso medio vacío. Para mi gusto, otro de los puntos que contribuyen al vaso medio vacío es la dificultad que entraña la burocracia para crear una empresa en la Argentina, algo que durante tu gestión en el gobierno anterior se había allanado, para mi gusto, con las famosas SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas, que fueron levantadas. Todavía nadie sabe muy bien por qué, pero fueron levantadas y perdieron vigencia. Digo, ¿por dónde tendría que pasar? Si no son las SAS, ¿hay alguna figura que le iguale en materia de eficiencia eso? Mira, diste un muy buen punto. Hoy la simplificación productiva es un eje en todas las políticas públicas de apoyo a emprendimiento a nivel mundial. La Unión Europea acaba de lanzar unos estándares de nación emprendedora que le llaman, que tiene 4 o 5 pilares y uno de los pilares justamente es simplificación productiva. Es decir, son modelos similares al de la SAS, son modelos que buscan también a través de la transformación digital que nuestros emprendedores y emprendedoras no sigan perdiendo tanto tiempo en los pasillos de la burocracia pública. La verdad que lo que se hizo no tiene mucha explicación. Yo creo que es un retroceso, es un paso atrás. Pero para no echar culpas, digo, y para hacer un mea culpa también, nosotros tenemos que empezar a ejercitar otra cosa en Argentina, que es lograr política de Estado a largo plazo. Es decir, cuando sacaron las SAS, los únicos damnificados fueron los emprendedores. Desde el punto de vista del costo político no lo pagó nadie, quiero decir. Y eso en gran parte también puede llegar a ser es que deberíamos haber transitado un equipo de un camino de más apropiación por parte de los legisladores de la oposición de ese entonces que la habían apoyado. Es decir, acá hay que Ujú. lograr políticas a largo plazo, acá hay que ser generosos también desde el punto de vista de la construcción colectiva en ese sentido, y ahí va a tener un costo el que rompa, ahí va a tener un costo el que se lleve puesto los instrumentos que necesitan los emprendedores, porque yo estoy seguro que el camino de la simplificación productiva va a ser, es de gran utilidad para los emprendedores. Obviamente no es la única Por supuesto. herramienta, acá hay que meter más. Si vos me preguntás qué haría en un futuro en Argentina, yo haría la ley de emprendedores 2.0, sería muchísimo más ambicioso. Para mí no hay que ponerse colorado para definir también a la startup como categoría, saber que hay empresas intensivas en conocimiento, que la tendencia a nivel mundial es que concentran empleo.
yo quiero que esas empresas sean argentinas, quiero que sean Exacto, latinoamericanas. Entonces las tenemos exacto, que apoyar para que no se vayan. exacto. Una Entonces, buena eso tiene que propuesta. estar. Eso Claro, tiene que estar claro. en la legislación. Y tiene que haber stock option, tiene que haber posibilidades de que yo pueda también darle preferencias a mis empleados, parte del capital social si mi empresa crece, y poder jugar en primera en base a los talentos que tengo, porque si vos me decís que no los tengo, pero uno recorre el mundo, voy a caer en la frase hecha, pero es verdad, a mí me pasa en cada viaje. Siempre hay un emprendedor, una emprendedora argentina, o siempre hay un ejecutivo de empresa argentino que la está Sí, sí, rompiendo, sí. sobre todo en el mundo de la Total. tecnología. Dormirse en los laureles en eso no tiene ningún sentido, porque naturalmente no van a pasar las cosas. Las cosas tienen que pasar con un marco normativo adecuado. Tenemos que cortar bien el Absolutamente. pasto, marcar las líneas, poner los arcos, poner las redes para que los emprendedores metan los goles. Pero ese trabajo lo tenemos que Absoluta. hacer. Absolutamente, es parte del sistema político. Los Messi no son solamente en el fútbol, también hay en la actividad emprendedora, y vaya si los hay. Esteban, muchísimas gracias, fuiste súper claro. Te mando un abrazo grande, buen fin de. Siempre un placer hablar con vos. Un abrazo. Gracias, Esteban. Licenciado Esteban Campero, responsable de Economía y Empresas de la Secretaría General Iberoamericana, CEGIP. Después de la pausa, más mercados por expertos.